Martes 27 de octubre del 2020, buenos días a usted que recién nos sintoniza, es un gusto que esté en sintonía de este programa. Le saluda Medardo Alfaro y ya está conmigo el escritor y analista Giovanni Galeas. Julio Olivo, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y ahora magistrado, nada más, dijo en conclusión: ningún caso sancionado a estas alturas de la campaña. Se refiere a algunas denuncias que hay porque hay un miedo a atentados. De hecho, hay una patrulla de la policía que anda rondando mi casa, como hay cordones para todos los opositores al gobierno, dice el magistrado, ¿verdad? Pueblo, movimiento y partido en torno a Nayib, ya hemos puesto demasiado la otra mejilla. Lo de Julio Olivo ya es intolerable. Debemos ser firmes y exigir su destitución. Mira, a mí esto me parece especialmente grave, porque, y voy a poner el ejemplo más emblemático que se puede poner en este caso, que es el del árbitro de fútbol. No es posible, es impensable que un árbitro, antes de un partido, antes de una final, de declaraciones públicas, sí, alabando a uno de los equipos y denostando al otro equipo, o sí, declarándose hincha o fanático del Real Madrid si va a jugar la final el Real Madrid y el Barcelona, o al revés. No. Recuerdo a un famoso árbitro italiano, muy famoso por cierto, que tenía una muy buena trayectoria, ya estaba bastante señor, ya estaba por jubilarse. ¿No era Pierluigi Colina, no? No era él. Era otro, pero de esa misma generación. Ok. Y tenía una trayectoria impecable. No era un árbitro que anduviera haciendo escándalos o que se hablara mucho de él, sino de su... Pero en un partido, en una final justamente, no recuerdo los equipos, el otro equipo hizo el gol decisivo, digamos, y el árbitro se quedó viendo y lo celebró como loco. Se acabó su carrera. Se acabó. Perdió la compostura. Claro. Perdió la perspectiva de dónde estaba y claro, de lo que él representaba. Faltaba tiempo todavía para el partido. Pero ahí tenías a un hincha. Es decir, mira, no se puede ser árbitro y estar con una de las partes a la vez. Sí. Eso no se puede. Eso en cualquier actividad de la vida tú no puedes jugar al árbitro siendo parcial, evidentemente. En el caso de Julio Olivo, de este personaje o tipejo, se lo merece ese adjetivo de tipejo, voy a decirte, ya desde su nombramiento viene viciado, pues, sí, desde su nombramiento. Él es un tipo que da declaraciones siempre desafortunadas, todo el tiempo, declaraciones desafortunadas. Ha sido un muy mal magistrado, técnicamente torpe, muy torpe. Bueno, pero sostenido por el FMLN y ahora por la alianza FMLN, Arena, PCN, PDC, ¿no? Él representa a esa alianza. Y ayer tiene la desfachatez de ir a ese foro, ya desafortunado en sí mismo ese foro, y dar estas declaraciones, donde prácticamente se declara oposición al gobierno. ¿Cómo puede ser árbitro? Esa alta responsabilidad te obliga a que tus locuciones y aportaciones vayan de acuerdo a tu alto cargo por la responsabilidad. Y hay un requisito que podría ser el único, es la imparcialidad. Sí. Bueno, todas estas cuestiones de cultura notoria, en fin, ¿no? Honorabilidad, tal, capacidad técnica, está bien, pero la imparcialidad es un requisito sine qua non. Pero al mismo tiempo que el movimiento Nuevas Ideas, jamás el movimiento y todo el partido y tal, se ha protestado en frente de la Fiscalía, en frente de la Asamblea, alguna vez en frente al tribunal mismo, y no hubo nunca el menor acto ni siquiera groserías, pues vaya, sí, ni siquiera eso, mucho menos pinta, nada de mal gusto. Tirar piedras y todo, como si lo hace la gente del FMLN y Arena y ahora los alcaldes mismos.
Nuevas Ideas no tiene ese perfil. Sí, cuando los alcaldes salieron se desbordaron y esos eran empleados municipales haciendo esos relajos. Bueno, entonces, está claro que el perfil general de Nuevas Ideas no es así, no es levantisco. En aquel momento que se decía 87 ya, yo lo decía, no es así, pero sí hay un sector, siempre en toda agrupación hay un sector de ánimo más beligerante, digamos. Bueno, entonces... Que no es tan malo. Es bueno porque mantiene la... ¿verdad? Sí, no, es que es natural, siempre hay. Hay moderados y hay más radicales en toda agrupación, en todo agrupamiento. El problema es que mientras el perfil de Nuevas Ideas es así, gente muy cívica, gente muy de su trabajo, muy de sus actividades y que a la vez se interesó en política. No, bueno, gente muy poco fanática, por ejemplo, el perfil de Nuevas Ideas, muy razonable, gente decente básicamente. A la vez que es así, lo que caracteriza la batalla de ese movimiento es la prevaricación en su contra, constante, sistemática, desde que nació la candidatura, desde que nació Nayib Bukele como figura política presidenciable. Siempre hay que ser prudente, y siempre se puede ser más prudente, pero la prudencia no equivale a parálisis en política. La prudencia no sirve si te paraliza en política. Claro. No puede ser un elemento que te paralice. Y cuando hay factores como el que acabamos de ver con este señor, con este tipejo, Olivo, cuando hay provocaciones de este tipo, donde el árbitro está diciendo, yo soy enemigo del que va adelante y yo voy a arbitrar ese partido. No. ¿Qué mensaje está mandando? Y además hay un elemento que estoy seguro vos reparás y mucha gente también, sí que perdés la idea, y este árbitro del grupo colegiado, en buen salvadoreño, pudiera ser el más pícaro, porque es el que tiene experiencia, los otros son nuevos. Sí, y fue presidente. Y fue presidente, y los pueden gatusar. Claro. Y son de aquellos que te dicen, mira, no es así, porque mi experiencia me dice esto, y los otros, como están en el proceso de aprendizaje y todo lo que tú querás, se dejan embaucar. Bueno, peligrosísimo. Claro que es peligrosísimo. Eso sí es poner en riesgo al país. Eso sí es jugar con la estabilidad del país. Porque medio se les ocurre hacer una tontería. Y como este es tonto, o sea, es que además de malos son imbéciles. Bueno, y como es tonto, puede no valorar la situación y cometer un error que puede ser la chispa que incendie el cañal. No, porque a esta gente no le van a salir con una gracia. Aquí nadie está dispuesto a aceptar una tontería. Claro, nosotros tenemos una ventaja, y es la masividad de nuestros números, digamos. Sí. No. Es decir, la garantía y la constancia es la masividad. Y la constancia. Relación, para no decirte en los que hemos ido al estadio, sí. Bueno, el florido lenguaje que se le dedica al árbitro, pues. Entonces, con una que haga mal. Es una posición muy delicada. Sí. Muy delicada. ¿No? Sí. En una sociedad normal, sin anomias, sin esas anomalías graves que padecemos aquí, ese señor tendría que haber renunciado hoy tendría que haber renunciado él mismo por la imbecilidad que fue a decir ahí. Y los famosos garantes de la democracia y la transparencia debieron haberse pronunciado exigiendo su destitución. Es que con Errónea Chica sí se pronunció, ANEP, FUSADE, todos los abogados, eso, la UCA, y ahora. Sí. ¿Y ahora por qué no? Sí, queda totalmente evidente, ¿no? Sí. Que Julio Olivo dijo que mejor había que descalificar ya a Mario Durán. Sí lo dijo. Ok. Por eso es tan grave. Por eso es que, bueno, yo escribí ese tuit y por eso he dado la explicación que he dado. Pero sí hago una advertencia, tanto para Julio Olivo y sus compinches, como para nuestra gente, para nuestro pueblo, nuestro movimiento y nuestro partido. La advertencia es, no confundamos la intención de abusar con la capacidad real de cometer ese abuso. Ese tonto puede intentar hacer fraude. Que lo realice, esos son otros 20 pesos. Sí. ¿Por qué lo digo? Primero, hay un pueblo, alguien de los que me escribió por ese tuit que yo escribí sobre Julio Olivo decía, no, don Giovanni, no pierda el tiempo, si este pueblo está idiotizado, este pueblo siempre aguanta todo, este pueblo amparado en que yo dije, hemos puesto demasiado la otra mejilla.
Sí. Y luego se larga hablando de que el pueblo es idiota y que el pueblo no tiene, nunca levanta cabeza. Pero entonces, ¿de qué pueblo está hablando? Este es el mismo pueblo que se levantó en los 80. En guerra, yo vi a los campesinos salvadoreños pelear. Claro. En combate, sin recular. Yo vi actos heroicos aquí. Soldados peleando heroicamente. Guerrilleros peleando heroicamente. ¿Cómo que este pueblo no se levanta? ¿Cómo? No, una cosa es tener paciencia. Este pueblo no es levantisco, no es así. Pero cuando le rebalsan la paciencia, hombre, hay muchos ejemplos en que los salvadoreños hemos demostrado que no es cierto que estemos todo el tiempo bajando la cabeza. Eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces la manera, la garantía de que por más que quieran, Julio Olivo, a ver, que se atreva a hacer un fraude, que se atreva. ¿Será tan imbécil que cree que al pueblo le puede hacer eso? Es que no es a Nayib Bukele, no es al Partido Nuevas Ideas, no es a Chávez Habla. Es con nosotros el problema, es con We the People. Obtendríamos 70 de 84 diputados según la UFG, Sí. que no es una encuestadora amigable Sí. a Nayib Bukele y al gobierno. Uno para nada. alcanza a percibirte que la masividad va a ser tan grande, Sí. la abundancia de votos va a ser tan grande que va a ser imposible. Por eso no hubo fraude el 3F. Sí. Por eso no No pudo había haber fraude. cómo. No hay cómo cuando la Había ni brecha... un riesguizo ahí ni nada. Hay posibilidad de fraude cibernético, se puede intentar hacer truquitos, y siempre se hacen truquitos. Estos son magos para eso y tienen experiencia, tanto el FMLN como Arena, son mapaches de manchar papeleta, romperla, tirarla, esconderla, en fin. Pero se puede hacer cuando se gana con 6.000 votos, como ganó ese señor borroso Sánchez Serén, ¿no? Sí. Que ganó solo por 6.000 votos. Entonces, cuando la diferencia está dentro del marco del error técnico, ¿no? Que se llama así, cuando la diferencia es tan mínima, pues, que allí sí puede haber posibilidad real de fraude. Pero cuando fue la diferencia en el 3F y la que ahora se va a dar, es imposible. Mira, hemos tenido tanta paciencia con esos imbéciles de la Asamblea Legislativa, hemos tenido tanta paciencia con ese circo, y vamos a desaprovechar la oportunidad enorme, y para eso hemos tenido paciencia, para no desbordarnos, para no hacer tonterías extralegales, sino hemos esperado. Nuestra lucha ha sido cívica, pacífica, democrática. Así hemos ganado y así vamos a seguir ganando. Esta es la parte rara, ¿verdad? En pago de responsabilidades. Sí. O sea, imagínate el gran atarrayazo, ¿verdad? Y esto fue como consecuencia que hicieron esperar al ministro. Entonces, Arena y el Frente entre ellos tienen casi 150 alcaldías más, Sí. creería yo, ¿no? Sí. Entonces eso le garantiza que cuando trasladen el FODES, ¿verdad? Porque el ministro ha sido claro, el ministro de Hacienda, ustedes nos trasladan los préstamos que ya fuimos a buscar, que ya fueron aprobados, que solo faltan ser ratificados, y ese traslada el FODES, ¿verdad? Entonces digamos que no sé por qué yo veo una posibilidad de esto, porque entonces reformaron la ley para que el 75% del FODES, de aquí hasta que termine el periodo constitucional de los alcaldes, lo utilicen en pago de responsabilidades. Sí. ¿Qué más de este elemento, además de lo que tú dijiste, lo que ocurrió ayer en la Comisión de Hacienda? Mira, es la actitud de esas vivezas de ratón, son la permanente actitud de chantaje, ¿no? Sí, es chantaje. Te doy un poquitito, pero me das para mi sinvergüenzada, ¿no? Para la campaña electoral, porque finalmente responsabilidades con quién, pagar responsabilidades a quién, quiénes son los proveedores de las alcaldías, no. Digamos, los proveedores son cómplices de los funcionarios y ahí es donde se establece la corrupción, ¿verdad? Ahí se habla de empresarios buceros, ¿no? De empresarios del agua, ¿no? Y los mismos diputados de Arena en sus lugares de origen son dueños de las empresas que abastecen a las alcaldías o le proveen servicios a las alcaldías. El caso de Carlos Reyes, por ejemplo, ¿no? Es conocido el caso, muy conocido, ¿no? Entonces es para pagarse a sí mismo, para pagar los favores, para pagar
tal, porque eso sí les preocupa. Pero mira, Giovanni, también hay un Y elemento. las obras para el pueblo. La señora habló de las calles. Pero te quiero comentar algo sobre este tema. Hay un tema que es bastante frustrante. Tú recordarás que al inicio de la gestión del presidente, bueno, antes de que saliera Sánchez Serén, aprobaron el FODES del 8 al 10. Sí. ¿Verdad? Y el presidente, imagino yo, lo dejó así porque era parte de sus propuestas, pero sí, no necesariamente tenía que ocurrir así. Entonces el presidente no hizo nada sí, cuando llegó, ¿verdad? Pero eso le dio cierta liquidez a las municipalidades porque era una inyección muy, sí, muy importante. Bueno, el primer paso es sacar a esta bola de corruptos. Este es el primer paso. Si es que nos dejaron un problema, bueno, mira lo que pasó en el hospital del ISA, allá en San Miguel, pues. Sí. No. Sí. ¿Qué más símbolo de corrupción, de torpeza extrema? ¿Qué más símbolo de ineficiencia que lo que pasó ahí con las lluvias del fin de semana? Bueno, y esto que está señalando la alcaldía puntualmente de Zacatecoluca, de este señor Iresi, ¿por qué me sonará ese apellidito a mí? Bueno. Es pariente. Bueno, en y fin. ganó siendo Olivo presidente. Sí. A un mes de la elección, el otro ya se había declarado ganador. Hacen un chanchullo raro ahí y un mes después Olivo lo declara alcalde por tan solo 6 votos. Sí. Tan Vaya, solo 6 votos. ese caso puntual es el caso generalizado en las Exacto. alcaldías de Arena, del FMLN, del PDC y del PCN. Por ejemplo, recuerdo uno de los pasajes del altercado que tenían ahí con el ministro de los diputados, Margarita Escobar, sobre todo, Carlos Reyes, Parker, sobre todo. El ministro les explica una y otra vez, de manera sencilla, directa y razonable, los conceptos. Y le dicen, no, pero es que no nos cuadran los números. ¿Y por qué no les cuadran si allí se los estoy dando? No, porque los números que hemos construido, y el ministro le dice, sí, pero los ha construido usted, no es lo que yo digo. Ahí está en este cuadro lo que yo le estoy diciendo. Ahí no hay problema de faltantes. No, pero es que aquí me falta. Y dice, sí, porque entonces el ministro les vuelve y les explica, señores, ustedes solo piensan en ingresos, porque ese es su tema. Uh-huh. El ingreso, y dice, Uh-huh. si hay otro factor en esto, que es el gasto. Uh-huh. Pero hay otro factor además, que es en una situación excepcional. Es economía bajo pandemia. Estás hablando de un presupuesto elaborado en condiciones de pandemia. Es economía bajo pandemia. Economía cerrada durante meses. Economía golpeada por las tormentas, por las pandemias, aparte del endeudamiento que ellos nos dejaron, aparte de la corrupción y del dinero que se robaron, de los sobresueldos que cobró Margarita, ella que estaba gritando ahí, del dinero que cobraba Parque, que estaba gritando ahí que le cobraba ilegalmente a Mauricio Funes, $30,000 mensuales. Con todo y eso. Bueno, la pandemia, las tormentas, las langostas. Entonces, bueno, hay ingreso, es cierto, pero hay gasto extraordinario. ¿Qué pasa? Esta es la diferencia. Mira, entonces, pero ha tenido tantos millones, sí, y ahí están las carreteras, los pasos a nivel, los trabajos de infraestructura, los puentes nuevos, tú ves los trabajos avanzando aceleradamente. Ahí está la red de salud nueva, ahí está el hospital de El Salvador. Entonces, el dinero está ahí, en trabajo, que se está viendo, en obras. Lo que pasa es que el dinero que ellos se robaron y que ellos gastaron, ¿dónde está? No está, no hay obra. Este país lo agarró Nayib en ruinas, pues. Entonces, ahí tiene que ir el ministro. Oírlos hablar. Y el ministro, bueno, yo no sé, Howe era el que tenía, personaje bíblico que tenía ese nivel de tolerancia. De tolerancia, paciencia. Yo no sería estoicismo. capaz. Sí, yo no sería capaz. Pero ayer yo le pedí al ministro públicamente en nombre de mis amigos, de la gente que respetamos y queremos a Alejandro, yo le decía, bueno, le voy a pedir, ministro, algo que yo mismo sería incapaz de hacer. Un poquito de paciencia, porque falta poquito ya, falta poquito. Espérese, ministro. No. Mira, cuando dije lo que pasó ayer en la asamblea, para mí estas son gotas que rebalsan el vaso. ¿No? Hay un momento en que el ministro tiene que decir, miren, a mí no me van a traer amarrado aquí.
Se los digo, ¿no? No esperen que a mí me van a traer amarrado aquí. Pero es que es claro que los que deben de ir amarrados son otros que están ahí, que sí son delincuentes.